a su vez creadas por personas, y esto no es ciencia ficción, ni es politiquería de oposición barata. Traído aquí son procesos que hoy debemos entenderlos, para también tomar una actitud democrática, reposada, inteligente, de darnos cuenta en el mundo que vivimos, bueno, para después decir si estamos de acuerdo o no. Sobre todo en el inevitable proceso de selección de qué es lo que me aporta como ser humano, como conocimiento. ¿Qué parte del conocimiento? Ese proceso absolutamente propio, personal, y donde debiéramos resguardar que no entre ni solo la doctrina, que no entre nada, menos el poder tecnológico, menos la moda, que es, ¿qué es lo que yo quiero saber? De nuevo, la lucha de uno mismo para ser mejor. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me forma? ¿Qué es lo que me va a servir? ¿Esto creo o no creo? Esta foto, la fotito, el mundo de la fotito, la urgencia, la locura de la fotito, del artista, del empresario, del político. La foto es una foto. A la sociedad le interesa la película. Es todo un proceso mucho más lento, y no tampoco como arte audiovisual. Le interesa la película de los hechos concretos, no la película de un relato hecho artificialmente o desviado de la realidad. El filósofo más inteligente del siglo XX, un vienés, Wittgenstein, sostenía que, y junto con otros, el giro lingüístico, que es un término rápidamente, lo voy a incorporar aquí, de la importancia que tiene que ver para entender estos procesos presentes, de la importancia de la lengua y de todas las lenguas, que es quizás el proceso de aporte innovativo que ha hecho gente desconocida, y es muy paradojal. Es un proceso verdaderamente de liderazgo, pero de liderazgo de generaciones, de mucha gente desconocida, que han dado las lenguas, que son los vehículos comunicacionales con toda la gente del mundo, que no distingue de los animales, que están solamente limitados a lo gestual o a sus sentidos sensoriales. Entienden por el olfato, por el tacto, por la visión, mucho, por eso ven, huelen y escuchan mucho más agudamente que el ser humano, porque el ser humano se nos dio esto, una sola cosa, que nos distingue del resto de nuestros hermanos, la inteligencia. La inteligencia por sí sola no sirve para nada, puede servir para el mal, ya lo vimos. La inteligencia debe estar aplicada. El concepto de giro lingüístico pone énfasis en distinguir justamente, en el extremo de su concepción, de distinguir cómo la importancia de esos dos elementos que tiene la lengua, de significado y significante, redondean lo que es conocido, o lo que en última instancia nos llega por todo el acto cognitivo a entender por qué esto es un micrófono, por qué esto es una flor, por qué esto es un conjunto de gente, gracias al vehículo de la lengua. Un vehículo que tiene limitaciones. Tiene limitaciones para el sujeto en tanto si maneja con qué grado de profundidad maneja la lengua. Ahí va a estar el grado de comprensión de su realidad. Entonces, este mundo de hoy, manejados muchas veces con conceptos muy simples y con conclusiones anticipadas, con seguramente muchos expertos lingüistas en lo que yo le estoy diciendo, nos ofrecen una porción de la realidad.
que lo más importante para un proceso de liderazgo, porque el líder no debe saber de todo, debe saber de todo un poco. Lo que no sabe, debe buscarlo, pero buscarlo con rigor científico y no dejarse confundir. Si no compra o aprende un concepto indebido. Para eso el carácter crítico, reflexivo, la vieja duda socrática. Bueno, ¿y por qué? ¿Será cierto? A ver, explícame, dame los fundamentos. El tábano en la búsqueda de la verdad. En las imágenes, en el mundo de las comunicaciones de hoy, en el mundo del marketing, la realidad no es tal, sino es un relato de la realidad. Es una aproximación hecha por alguien que decide qué parte de la realidad y con qué vehículo lingüístico la pongo para que sea entendida por la gente. Entonces nos están sacando el modelo original, nos dan una copia. Cuando cada ser humano debe tener en sí mismo esa pasión de buscar la verdad. Y bueno, no, yo quiero la realidad. A ver, ¿cuál es el hecho real? El hecho real es esta flor. No es, dice, bueno, un buqué así de flores. No, esta flor la puedes sentir. Es lo que es para vos, es ese hecho real. Pueden haber diferentes relatos, y desde luego que lo hay. En el mundo de las comunicaciones los relatos responden a quienes los diseñan, al centro de comando del relato. Esta parte sí, esta parte no, levántame esto, como un Photoshop. Poneme linda, sacame esto, poneme feo. Bueno, corrigen justamente todo lo que resulta negativo para un fin determinado. Pero convengamos, puede gustar o no, y yo no pongo en discusión, cada uno asume con su voluntad su cuota de decisión. Lo que digo que eso no es la realidad. En el mundo que vivimos, el mundo es un mundo de proyección sobre todo virtual, la realidad virtual, donde para todos nos han creado avatares. El avatar de la película, bueno, son seres humanoides que se parecen a nosotros con nuestro nombre, pero están dentro de la realidad virtual que los chicos conocen muy bien y que nos manejan y que juegan con una realidad, es como si fuera un juguete. Bueno, eso, en principio, sin abrir un juicio de valor, no digo que esté bien o que esté mal, digo que es. Pero la realidad acá, y esto es realidad virtual. Hoy hasta las técnicas educativas tienen el vehículo de la realidad virtual. Nuestros hijos se comunican con estas herramientas, debemos saber y conocer la importancia, pero justamente para saber hacer el distingo entre original y duplicado. Con esto basta, creo que para entender este mundo que nos toca vivir. Rápidamente, algunas distinciones en el proceso de construcción del poder. Ya hice la distinción entre lo meticuloso de la construcción y, bueno, los procesos de herencia o de transferencia, con o sin devolución del poder empresario, religioso, político, y con otros procesos que también han significado aportes sustantivos. Hay un personaje muy famoso del mundo de la literatura francés, Victor Hugo. Victor Hugo vivió en una época de revueltas muy fuertes
en el mundo, y la capital del mundo era siglo XIX, mediados del siglo XIX, era París. Vivió los episodios de la Comuna de París, justamente, y bueno, tuvo una intervención en el mundo de la política, y donde él siempre se jactaba, él no quería el poder, nunca buscó presentarse en una lista a elecciones. Je ne veux pas le pouvoir, j'ai la influence. Yo no quiero el poder, quiero la influencia. Y era un literato magnífico, un hombre de ideas, pero no le gustaba la comodidad. Bueno, dio un gran aporte, su obra literaria es enorme, uno de los padres de la literatura francesa, pero también cómo desde la política se puede aportar desde la influencia. No en todas las épocas, y siempre, en todos los casos, aún en el caso de Víctor Hugo, que era un personaje, era como un Borges en la literatura argentina, un personaje enorme en literatura, fue castigado por el mundo de las élites intelectuales, que siempre fueron vanguardia en todas las sociedades, por su falta de compromiso político, decía. Y parte de verdad hay en esto. Más allá de la aportación, a él le cupo defender y afianzar el concepto político cuando Estados Unidos había impuesto, y Francia también, producto de la Revolución Francesa, la pena de muerte. Fue gracias a los alegatos fervientes de Víctor Hugo que fue depuesto en Francia la pena de muerte, no así en Estados Unidos. Pero bueno, la distinción entre la búsqueda, construcción del poder con sus métodos y desde una lateralidad, si se quiere, como un hombre influenciable. Y hay hombres con influencia en todos los campos, productivo, campo religioso, gentes que se han desarrollado intelectualmente y se han desarrollado en muchos casos mucho más que el gobernante o el dueño de empresa, entonces los tienen, forman parte de su cercanía. Pero bueno, allí volvemos al otro aspecto, el líder debe conocer de algo para que en última instancia ponga su impronta, o si no, el consejo le es útil a quien lo emite solamente. Así también pasamos a ver un aspecto muy interesante en esta charla que la voy a ir, se fue extendiendo, pido disculpas. En sus trabajos literarios, Borges, considero el número uno de nuestra literatura, una opinión personal, en varios de sus textos hablaba de una distinción entre, y siempre desde su genial ironía, sabiéndose un hombre muy culto, muy instruido, hacía una distinción que nos pinta el paradigma del mundo natural, pero desde las letras. Decía que los animales se distinguen de las plantas y del hombre por su propensión al espacio, a ser acaparadores de espacio. Ese es el término. Las plantas se distinguen a su vez de los animales y del hombre porque son seres acaparadores de energía. Por eso van buscando la luz del sol para la fotosíntesis y bueno, su movimiento y su vida está alrededor del sol. Y los hombres somos acaparadores de tiempo. Y acá se nos plantea el gran interrogante de nuestras vidas. Podemos poseer conocimiento, podemos ser líderes, podemos ser lo que seamos, pero al tiempo no lo podemos acaparar. Y esto también es una concepción, si se quiera, puesta lingüísticamente así,
una concepción limitada de nuestro saber y entender. Si interactuamos con las diferentes definiciones de tiempo de los diferentes campos que estuvimos esbozando aquí, el científico, basado en la última gran teoría de la relatividad, donde la energía es proporcional a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no es cierto? Para entender eso, Einstein tuvo que desarrollar un espacio diferente de este espacio. Este espacio es un espacio de 3 dimensiones. Tiene la dimensión aquí horizontal, una vertical y fondo, X y Z. Ese es el mundo que nos llega a nuestro sentido y a nuestro razonamiento clásico. Einstein tuvo que incorporar un nuevo elemento que es el tiempo. Entonces creó el espacio-tiempo. Ese concepto no nos llega. Terminó su vida explicando cómo era, qué era el espacio-tiempo, y eso se explica solamente con otro lenguaje, el de las matemáticas. Las matemáticas, las ecuaciones diferenciales no lineales, la geometría no euclidiana, todo lo que no es no clásico, hablando desde el punto de vista de las matemáticas, explicaban justamente lo que no se puede explicar con las palabras. Pero esto es real. Entonces, ¿cómo también nos tenemos que mover con ciertos conceptos a los cuales nos es prácticamente vedado esa posibilidad de acceso a lo real? Vedado por el estado de la ciencia, de la técnica y del saber humano. Hoy sabemos muchísimo más de lo que sabía el Nideltan o el Ostentote, el hombre de Pekín, muchísimo más. Muchísimo más. Pero también la reflexión a este punto. El hombre de Pekín, el hombre de las cavernas, usaba mucho más los elementos del saber que nosotros. Hoy vivimos en un mundo de saberes. ¿Cuánto aplicamos para nuestra conveniencia a la de los demás? Por eso es un interrogante muy interesante el punto de vista